Buenas, buen enero para todos, espero que estén bien. En esta ocasión les voy a traer el análisis que hago sobre las ideas y conceptos que expuso Javier Milei en Davos. Voy a hacer un análisis de errores conceptuales, históricos. Yo economista no soy, yo lo que soy es profesor en historia, universitario, así que hago un análisis de los conceptos y los errores históricos, que son muchos. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo... Bueno, primer error grosero, groserísimo. Argentina nunca fue una potencia mundial, ¿bien? Argentina tuvo, podemos decir, un momento de auge cuando se inserta en el modelo capitalista, en el mercado exterior capitalista, por así decir, con la venta de carnes y cereales al mundo. Bien, es eso. Sí, empieza en el 60, primero la venta de lanas, poco, y después, sí, a finales del siglo XIX hay una explosión de la venta de carnes y cereales al mundo, el famoso modelo agroexportador, ¿verdad? Pero hablar de primer potencia mundial, no, para nada, ni cerca. Qué queda con Alemania, por ejemplo? ¿Qué queda con Alemania, que está viviendo su tercera revolución industrial, la revolución de la química, que lleva a la avanzada en términos industriales, en términos productivos, que justamente le va a permitir llegar a la Primera Guerra Mundial con ventaja tecnocientífica e industrial? E incluso dentro de lo que Argentina es titular, por así decir, que es la venta de carnes y cereales al mundo, Argentina siempre estuvo detrás de Estados Unidos o de Rusia, por ejemplo, por una cuestión muy sencilla. Rusia es inmenso, y más en ese momento que era el Imperio Ruso. La cantidad de productividad de granos que podía tener en ese momento Rusia, si bien era una Rusia pobre, que va a llevarla a la Revolución Rusa por la pobreza justamente, la productividad de granos y cereales era alta. O Australia incluso. Pero no podemos, no es serio decir esto, es una torpeza muy, muy básica. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PIB per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey. Una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo. Bueno, en estas afirmaciones que hace voy a aclarar. Número uno, que podemos decir que no hay muchos datos históricos para andar hablando de PBI en el año cero, por ejemplo, no sé, en el Imperio Romano o en la Edad Media. Ahora sí, es cierto lo que él dice que términos de productividad es evidentemente que era bajo del año cero, y si quiere puede ir más atrás, vamos a ser sinceros, se puede ir hasta los egipcios, del año 3000 a.C. hasta lo que él dice, el 1800, o sea que serían 5000 años de historia casi, 4800 años de historia. Sí, el nivel de productividad de la humanidad era bajo. Quiero decir, estamos hablando del modo de producción, ¿verdad? Porque el modo de producción era muy simple, era carretas, trabajar la tierra, utilizar la tierra para comer, utilizar un sobrante para tributo o para comercializar, el trueque, el intercambio comercial en términos mínimos. A ver, antes de la modernidad eran frecuentes las guerras, las enfermedades, la crisis estaban a la vuelta de la esquina. Cuando no se lograba manejar con tanto éxito las coyunturas, por ejemplo, de la naturaleza, estoy hablando de regado, estoy hablando de combinar semillas para tener buena productividad. Sí, la productividad del mundo era baja, eso es cierto. Él habla del palo de hockey, ¿no? Es decir, la base, el año 0 al 1800 es base, o sea, no hay un crecimiento del producto, del PBI, y después se eleva en el siglo XVIII. Él habla del XIX, 1800. Él señala esto porque a finales del siglo XVIII ocurre la revolución industrial. Y es cierto, la productividad se eleva muchísimo, como él dice, un palo de hockey. Eso hay que decirlo por el momento. Se eleva muchísimo la productividad, estamos hablando de revolución industrial, surge la industria como centro de la economía en algunos países, crece la demanda, el intercambio de mercancías entre los mundos, entre los países, en todo el mundo, la división internacional del trabajo, el desarrollo técnico industrial que pasa a pasos gigantados, avanza, de telares pasamos a ferrocarriles, es todo muy acelerado, eso es cierto. Y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX.
La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 90%... Bueno, esto que dice hace bastante ruido. Él habla de riqueza así generalizada, ¿no? Sacó al 90% del mundo de la pobreza. Buah. A ver, vamos por parte. No voy a romantizar el periodo premoderno. Estoy hablando de antes del siglo XVIII, antes del siglo XIX. Sí, la gente era pobre, los campesinos eran pobres, no les alcanzaba para vivir, los señores y los reyes los hostigaban. El concepto de la vida era otro también, no pasaba tanto por lo material. Pero digamos que cuando ocurrió la revolución industrial, si bien se da el desarrollo técnico industrial y de la tecnología, convengamos que también hay una gran resistencia de los trabajadores porque fueron explotados y ellos no ven esa riqueza. ¿Se entiende? Es cuando surge ya a principios del siglo, a finales del siglo XVIII, el ludismo, estos primeros trabajadores que están en las industrias y a manera de representar o mostrar su insatisfacción y su rebeldía, rompen las máquinas. Poco tiempo después ya tenés la primera gran revolución, bueno, el cartismo, dicho sea de paso, también está dando vuelta ahí por Londres, y después ya en el 48 tenés las revoluciones del 48, que hace surgir el manifiesto comunista, el socialismo científico, dicho sea de paso. En el 70 tenés la Comuna de París, y principios del siglo XX tenés la Revolución Rusa, quiero decir, no sé qué tanta riqueza hay si las clases bajas en todo el mundo, sobre todo en esos países industrializados que señala él, están insatisfechas, se ven explotadas porque cobran miseria, porque las condiciones de trabajo son míseras, porque las condiciones de vida son míseras, porque no tienen ningún tipo de derecho laboral, les vuelvo a decir, porque laburaban hasta los niños. No sé hasta dónde se ve esa llamada, o hay que relativizar ese desarrollo. Insisto, él al ser economista tal vez, y centrado en los números, ve esto, ¿no? Productividad, y que él como ve productividad no toma ni en cuenta el tema prosperidad generalizada o no, deja de lado la cuestión social, ¿no? Entonces, señalar esto, ¿no? La productividad, siglo XIX, el desarrollo, bla, bla, bueno, está bien, pero no fue todo lindo ni todo idílico, sino justamente no hubiéramos tenido tal vez la necesidad del socialismo en el mundo como respuesta a esa revolución industrial, al capitalismo, la aceleración del capitalismo, el imperialismo, etc. Y 5% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al Segan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social... Bueno, no opino yo de las ideas de él, son de él. El problema es cuando dice errores, ¿no? Si él dice que bueno, que la justicia social, bla, 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 ya es una opinión de él. Hay algo que me hace mucho ruido que no dice solamente Milei, que se dice desde hace mucho tiempo ya, esta cuestión de los 80 años. Que dicen 80 años de peronismo en la Argentina, y es una burrada más grande que una casa, porque 80 años el peronismo no estuvo en la Argentina, los últimos 80 años no estuvo, y si quieren hacemos la lógica. Hacemos 80 años para atrás, estamos en la década del 40, ¿bien? Sí, el peronismo surge en la década del 40, pero a Perón lo sacan en el 55. Después vienen dictaduras, gobiernos ambiguos, recordemos Onganía, por ejemplo, recordemos la dictadura de la Junta Militar de la última, ¿bien? Recordemos que después viene Alfonsín, que es radical, ¿bien? Y recordemos a Macri, por ejemplo, que ciertamente no es peronista. Entonces, esta cosa falsa de echarle toda la culpa al peronismo en la Argentina, cuando en realidad no fue uniforme, no fue un país con un partido único. Las cagadas se las mandaron todos, digamos, ¿no? Varios tintes. Él pretende llevarse a todos puestos, ubicándolos en una gran bolsa de todo es peronismo, todo es colectivismo, todo es socialismo. Es muy torpe hacer eso. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Y la consecuencia de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicios para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. Dos cosas. Número uno, la forma de concebir la sociedad que tiene él con un mínimo de Estado ya existió. Ya existió justamente en la Revolución Industrial y en el siglo XIX.
que era esto que yo les decía, donde los trabajadores se vieron explotados. Bien, ¿y por qué dejó de existir? Dos cosas. Uno, lo que también les dije, Revolución Rusa, el surgimiento del socialismo como una alternativa, el temor de que se diera el socialismo en todo el mundo, de que los trabajadores se volcaran a gobiernos socialistas que garantizaran más derechos laborales. Y dos, la crisis del 30, la famosa crisis del 30, en donde evidenció la necesidad de que surgieran estados fuertes que organicen, coordinen la sociedad y limiten las maniobras de los empresarios, del capital. Bien, el New Deal de Roosevelt, estamos hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una expansión del Estado enorme. Bien, en todo el mundo. El New Deal en Estados Unidos, poner el peronismo en la Argentina, el barriguismo en Brasil, en todo el mundo se da una expansión del Estado. Pero también, otra cosa hay que decir, las empresas utilizaron al Estado como vía para hacer sus negocios. No hay más que ver que los famosos años dorados del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, década del 50, década del 60, se da esa expansión del capitalismo y de las empresas con la ayuda del Estado. ¿Se entiende? El famoso estado de bienestar, en donde si bien había mucho Estado, las empresas hacían grandes negocios. ¿Se entiende? Entonces, esta es otra torpeza que está dando vuelta en mi ley de creer que el Estado es incompatible con la expansión de las empresas y del capital. Son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los... Bueno, esto también es bastante ambiguo. Hablar de que, bueno, en los países en donde hay más libertad, o sea, donde hay menos Estado, las sociedades viven bien, o son más prósperos, más ricos, es muy polémico. Uno podría agarrar y decir Chile. Chile tiene una fuerte tradición liberal, fortísima tradición liberal, donde hay muchos servicios que están privatizados. ¿Se entiende? Eh, o el Estado es bastante reducido y no podemos decir ciertamente que Chile es un país próspero, excesivamente próspero, cuando la población vive endeudada, la educación es privatizada, no podemos tenerlo como referencia. Es que en realidad también hay que decir que el 95% de los países en el mundo son liberales. O sea, quiero decir, por lo menos no son socialistas. Bien, eh, hay más o menos intervención estatal, sí, es cierto, pero es como que él se sale del hecho de que seguimos viviendo en el mambo que le gusta a él, que es el capitalismo. países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien, para entender que venimos a defender es importante definir de acá hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial... Bueno, un asterisco enorme. Señala fracaso del socialismo en términos económicos, sociales, culturales e incluso señala matanzas, ¿bien? Siempre dice que fue así. Bueno, a ver, yo creo que difícilmente haya otro ejemplo de prosperidad tan acelerada y tan exitosa en términos económicos que el ejemplo de la Unión Soviética, que es un país socialista. Nadie, ni los más extremos de derecha, pueden negar, un economista o un historiador puede negar la prosperidad que tuvo la Unión Soviética cuando surgió. Estamos hablando de que antes de la Revolución Rusa, que da inicio a la Unión Soviética, estamos hablando de un imperio ruso pobre, atrasado, analfabeto, agrícola al 95%, corrupto, etc. Ocurre la Revolución Rusa y al cabo de 10, 15 años, con planes quinquenales, planes de vivienda, creación de universidades, desarrollo de la industria pesada, etc., la Unión Soviética se volvió el rival de Estados Unidos en poco tiempo. ¿Se entiende?
culturalmente, económicamente, socialmente, tuvo un desarrollo exponencial gigantesco. De hecho, era tan exitoso que a veces los planes quinquenales planificados en la Unión Soviética para 5 años los cortaban a los 3 años y medio o a los 3 años porque ya los habían cumplido en poco tiempo. ¿Se entiende? Estoy hablando de una Unión Soviética que fueron los primeros que llevaron un tipo al espacio. Es bastante torpe lo que dice. Después la Unión Soviética cayó, sí, eh, por otras cuestiones, pero no podemos decir que fracasó completamente. Bien. Y por otro lado, uno bien podría decir, ¿y el capitalismo está teniendo éxito? Digo, desde la revolución industrial hasta acá, todo es capitalista, desde hace 250 años. Pongámosle burdamente un periodo. Todo es capitalismo y el planeta no deja de tener pobreza. La pobreza de África, estructural, sigue estando ahí presente. La pobreza en Asia, la pobreza de América Latina. Y todo eso en el marco del capitalismo. ¿Se entiende? Él habla de la matanza de millones de personas dentro del marco del socialismo. Y las dictaduras en Latinoamérica que promovió el capitalismo con su protagonista principal, Estados Unidos, la CIA, las Escuelas de las Américas, el Plan Cóndor, ¿esos asesinatos no valen? Sin embargo, frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de... Volvamos a lo mismo. Esto que plantea de que no haya regulaciones, de que no haya Estado limitando las empresas, es algo que ya ocurría antes de la década del 30. Vuelvo a lo mismo, antes de la crisis del 30 estaba esta situación. Mi ley parece nuevo, pero no es nada nuevo. Bien. ¿Y qué era lo que ocurría en esa situación? Bueno, a ver, un empresario que no le obligabas a pagar un salario mínimo, y el empresario de onda no te pagaba un salario mínimo, te pagaba miseria, ¿se entiende? Un empresario al que el Estado no le obligaba a tenerte estable en un trabajo por contrato, él no te lo hacía de onda. Chau, no le serviste, bajó la productividad una semana y te echaba. ¿Se entiende? No sé qué se pretende. Si no hay un Estado, como ocurrió, era esto que les digo. El trabajador no tenía derechos laborales. No tenía vacaciones, no tenía obra social, no tenía licencia médica, no tenía aguinaldo. El empresario, el jefe o el empresario no te va a dar un aguinaldo de onda, medio sueldo más de onda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos... Bueno, a ver, los problemas ambientales son innegables desde la década del 60, 70 se hicieron bastante visibles. Los científicos, la comunidad científica descubrió de esa década, más o menos, que tenemos problemas ambientales. Estoy hablando del aumento de la temperatura que se da de 1 grado cada ciertas décadas. Estoy hablando de la escasez de agua, estoy hablando de la deforestación, de la desertificación, estoy hablando de la desaparición y la extinción de animales, de plantas, estoy hablando del derretimiento de los polos. Bien, creo que hay que ser bastante necio y torpe para negar el cambio de cómo se está dando el cambio climático. De hecho, el protocolo de Kioto hace 30 años ya lo ilumbraba todo esto. de control poblacional o... Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Bueno, creo que esta es la parte más, no sé, más contradictoria, más violentamente absurda de toda su credo, ¿no? Yo recuerdo que él ha llamado socialista a Macri, a Rodríguez Larreta. Hay una confusión bueno, en Argentina misma siempre se llamó socialismo al peronismo. Es algo muy torpe, es algo muy vulgar, ¿no? Denota una escasez conceptual en términos históricos, económicos. No tiene nada que ver.
todos estos conceptos que él trata. Por ejemplo, al llamar socialismo a todo, el socialismo se define a partir de quién tiene los medios de producción y la propiedad. La propiedad de la tierra o la propiedad de las empresas. Bien, la propiedad de los medios de producción. ¿Quién es dueño de las empresas, de las fábricas y de las tierras? Eso. En el peronismo, ¿quiénes son los dueños de las empresas y de la tierra? Los privados. Los terratenientes son dueños de la tierra y los empresarios son dueños de sus fábricas. Bien, no es socialismo. En el socialismo de la Unión Soviética, por ejemplo, sí, el Estado tenía una propiedad colectiva de la tierra, no privada, de la tierra y de las empresas. En teoría, en beneficio de los trabajadores. Bien, podemos decir que los trabajadores tenían la propiedad de las empresas y de las tierras y que el partido se dedicaba a administrarlos. Pero en este caso es totalmente vulgar, ¿no? Como mete todo así en una bolsa: socialismo, fascismo, nazismo, sociales demócratas, demócratas cristianos, populistas, se mete todo así, pum, y la verdad que es bastante torpe y vulgar. Además es en Davos, donde están los empresarios. Es como que a los empresarios o a los jefes de los estados, ahí están los representantes de China, de Estados Unidos, le están diciendo a Estados Unidos: vos sos colectivista socialista, o a los chinos. Es bastante torpe, no se puede tomar seriamente sus afirmaciones. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y sepa que a partir de... Bueno, muchas cosas. Pero para terminar, y tomando lo último que dice Milei, ¿no? Al tratar a los empresarios como héroes, cuando uno se pone a escarbar un poquito la historia, los empresarios o el sector privado o el capital tiene poco de héroe. Insisto, siglo XIX es un siglo de sí, desarrollo industrial, tecnocientífico, pero es un desarrollo de mucha lucha social, de mucho conflicto, de mucho paro, de mucho enfrentamiento, incluso de muerte de trabajadores. Niños trabajando, pobreza, explotación, condiciones pésimas de vida. eh, y si vamos a tiempos más actuales, estamos hablando de que muchas veces, por ejemplo, las empresas estuvieron detrás de las dictaduras en Latinoamérica, vía Estados Unidos, Ford, por decir algo. Las guerras, cuando uno escarba las guerras, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, uno de los sectores que fogoneó la guerra eran los industriales, que querían dar mercado a sus productos, es decir, vender armas o camiones. Krupp, por ejemplo, la industria alemana Krupp. O cuando uno ve, ¿qué marca eran los tanques, las motos, los camiones en la Segunda Guerra Mundial? Ah, hay que ver ahí. BMW, Mercedes, Ford, ¿sí? Eh, ¿Quién está detrás de las invasiones a los países de Medio Oriente? Y las petroleras están interesadas, ¿se entiende? El imperialismo o la explotación de África. ¿Quién está detrás de esos caos en cada país? Están relacionados las empresas que están buscando materia prima y mano de obra barata. Bueno, les dejo el saludo, que quede un poco la idea de que es bastante flojo y ambiguo en términos históricos lo de Milei. No sé si lo hace a propósito, no sé si realmente cree en lo que piensa, no sé de dónde se nutrió, eh, pero bueno, no tiene ni pie ni cabeza. El fundamento histórico, por lo menos.